Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os voy a enseñar 10 artículos de Amazon que estoy segura de que os van a encantar. Así que preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos que empezamos. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Lo primero que os quiero enseñar es esta lámpara de ducha que va a hacer que vuestras duchas y vuestros baños sean lo más parecido a un spa en casa. Es una lámpara 2 en 1 porque funciona como luz ambiental y también como proyector de ondas de agua, creando un efecto súper relajante en las paredes y el techo. Es inalámbrica y se carga por USB. Así que no hace falta usarla solo en el baño, también la podéis poner en el dormitorio como lámpara de mesita de noche, en el salón o en cualquier rincón para crear un ambiente mucho más acogedor. Tiene 16 colores diferentes, 3 tipos de luz, cálida, neutra y fría, y además puedes regular la intensidad según el ambiente que quieras crear. Otra cosa que me gusta mucho es que se controla tanto de forma táctil como con mando a distancia, así que puedes cambiar colores, intensidad y modos sin tener que moverte. Yo la tengo puesta en las estanterías de la ducha y cuando quiero relajarme me ducho completamente a oscuras solo con la luz de esta lámpara y os prometo que la sensación es increíble porque hace que el momento de la ducha se sienta muchísimo más relajante y más especial. Y aunque está pensada para el baño porque es resistente al agua, es importante tener en cuenta que no se puede sumergir. Además, la batería dura bastante y al no tener cables por medio resulta súper cómoda y estética. Sinceramente me parece uno de esos productos pequeños que hacen que una rutina diaria se sienta muchísimo más especial y mucho más acogedora. Si os gusta leer por la noche, esto os va a encantar. Es un panel de lectura portátil que se coloca directamente sobre el libro, así que ilumina solo las páginas sin molestar a nadie más ni llenar toda la habitación de luz. Se carga por USB, la batería dura bastante y además no se calienta aunque la tengas bastante rato encendida. Tiene 3 tonos de luz, más blanca, neutra y cálida, y además puedes regular el brillo dependiendo de si quieres una luz más intensa o algo súper tenue para leer antes de dormir. Lo que más me gusta es que la luz queda muy uniforme sobre las páginas, no deslumbra y resulta muchísimo más cómoda para leer en la cama. También tiene temporizador para que se apague sola a los 15, 30 o 60 minutos, que me parece súper práctico si eres de los que se queda dormido leyendo. Yo antes usaba una lamparita de lectura, pero mi marido se quejaba porque le molestaba la luz para dormir. En cambio esto no le molesta nada porque la luz queda muchísimo más focalizada en el libro. Además, incluye el cable para cargarla y también una gamuza para limpiarla, que se agradece mucho porque al tener el acabado mate se marcan bastante los dedos. Y esto me parece súper útil para la noche. Es una luz nocturna con sensor de movimiento que se conecta directamente al enchufe y se enciende sola cuando detecta movimiento, así que es perfecta para pasillos, baños o dormitorios. Tiene 3 modos, encendida siempre, apagada o automática, que es el modo que más me gusta porque se enciende cuando pasas y luego se apaga sola al cabo de un rato. La luz es cálida y muy suave, no deslumbra nada y además puedes regular el brillo dependiendo de cómo te guste tener el ambiente por la noche. También me parece muy bonita estéticamente porque tiene un diseño bastante minimalista y acogedor, así que no queda como la típica luz fría de enchufe. Y algo importante es que consume muy poquito, así que la puedes dejar enchufada sin preocuparte prácticamente del gasto. Lo siguiente que os quiero enseñar son estos exprimidores manuales para cítricos que sirven para limones, limas y naranjas, y lo mejor es que exprimes directamente la fruta sin ensuciar prácticamente nada. Tienen un filtro integrado para que no caigan semillas ni pulpa y además una boquilla para verter el zumo directamente en el vaso, en recetas o incluso en ensaladas. También vienen con tapa, así que si no usas todo el limón puedes guardarlo directamente en la nevera y mantenerlo fresco más tiempo. Tienen un diseño súper práctico porque simplemente los introduces dentro del cítrico y al apretar sale el zumo directamente, sin necesidad de sacar el exprimidor ni manchar media cocina para usar medio limón.
También tienen base antideslizante, así que son bastante cómodos de sujetar y no se escurren mientras los usas, y al ser transparentes puedes ver perfectamente la cantidad de zumo que llevas exprimida. Me parecen muy prácticos para el día a día porque los acabas usando para muchísimas cosas, para aliños, agua con limón, para cocinar, para hacer cócteles, postres y además ocupan muy poco espacio en la cocina. Y otra cosa importante es que son muy fáciles de limpiar porque se pueden desmontar y meter directamente en el lavavajillas. Lo siguiente que os quiero enseñar son estos cubitos de hielo reutilizables de acero inoxidable que enfrían la bebida sin aguarla, así que mantiene el sabor intacto. Van genial para whisky, cócteles, refrescos, vino, porque enfrían la bebida pero no se derriten como el hielo normal. Además, vienen en packs de 8 unidades e incluyen unas pinzas para cogerlos fácilmente, así que resulta mucho más cómodo y también queda más bonito a la hora de servir las bebidas. Simplemente los metes en el congelador unas horas y luego los puedes usar una y otra vez. Además vienen con su bandejita para tenerlos organizados y guardarlos mejor. También es importante saber que son de acero inoxidable de grado alimenticio, así que no dejan sabores raros y tampoco rayan los vasos. Y otra cosa súper práctica es que son muy fáciles de limpiar y se pueden meter directamente en el lavavajillas. Si tenéis mascotas, lo siguiente que os voy a enseñar os va a salvar la vida. Es un quitapelos reutilizable que recoge súper bien el pelo de sofás, alfombras, camas, cojines, cortinas o incluso de la ropa. Lo bueno es que no necesita recambios ni pilas, simplemente lo pasas por la superficie y va atrapando todo el pelo gracias al sistema de carga estática y de verdad que con pocas pasadas recoge muchísimo. Además es autolimpiable, así que el pelo se va quedando dentro del depósito y luego solo tienes que pulsar el botón para vaciarlo, mucho más cómodo que los rodillos adhesivos típicos. Lo que más me gusta es que además de ser muy efectivo, también es reutilizable y acabas ahorrando bastante comparado con estar comprando recambios constantemente. Eso sí, funciona mejor en telas y superficies con tejido como sofás, alfombras o mantas, más que en superficies lisas, pero para casas con perros o gatos me parece un imprescindible. Yo hace ya muchos años que lo tengo y no me puede faltar en casa. Lo siguiente que os quiero enseñar es esta fregona plana con cubo de doble compartimento, así que una parte sirve para limpiar la mopa y la otra para escurrirla, manteniendo siempre el agua mucho más limpia. La mopa es súper fina y plana, así que llega genial debajo de muebles, sofás, zócalos y rincones donde normalmente cuesta muchísimo limpiar. También la podemos utilizar para limpiar los azulejos de forma rápida y fácil. Además, sirve tanto para limpieza en húmedo como en seco, así que puedes usarla para fregar o simplemente para quitar polvo y pelos del suelo. Y las almohadillas de microfibra absorben muchísimo y se pueden lavar en la lavadora para poder reutilizarlas. Lo que más me gusta es que puedes fregar de forma muy rápida y además el propio sistema va retirando pelos, polvo y suciedad de la mopa mientras limpias. Y otra cosa que me encanta es que no ocupa demasiado espacio y el cubo queda bastante compacto para poder guardarlo. Me parece de esos productos que hacen la limpieza diaria mucho más cómoda. Lo siguiente que os voy a enseñar es literalmente el paraíso si os gusta tener la casa organizada. Es una etiquetadora manual de Dymo para hacer etiquetas de una forma súper rápida y además quedan con un efecto retro muy bonito. Puedes usarla para organizar la despensa, cajas, botes, cables, carpetas, literalmente cualquier cosa. Y la verdad es que hace que todo se vea muchísimo más ordenado y visualmente más bonito. Tiene un sistema muy fácil de usar, simplemente giras la rueda para elegir las letras y va marcando la etiqueta al momento. Además incluye un montón de caracteres y diferentes colores de cinta para personalizarlo un poco más.
También me gusta porque es pequeña, portátil y muy cómoda de sujetar gracias al mango ergonómico. Sinceramente creo que es uno de esos productos que si te gusta organizar y etiquetar cosas en casa, acabas usando muchísimo más de lo que pensabas. También os quiero enseñar esta aspiradora sin cable que me parece una auténtica maravilla para la limpieza diaria y que además es súper económica. Viene con el soporte para poder colgarla en la pared y varios accesorios diferentes, como el cabezal para tapicerías, la boquilla estrecha para rincones y el accesorio de la mopa para poder fregar el suelo. Porque además de tener muchísima potencia de succión, también friega, así que en una sola pasada puedes aspirar y dejar el suelo limpio muchísimo más rápido. Y aparte también se puede comprar de forma adicional un accesorio más grande específico para tapicerías, que me parece muy práctico para sofás, colchones o zonas más amplias. Lo que más me gusta es que el tubo se dobla simplemente pulsando un botón, así que puedes limpiar debajo de camas, sofás y muebles sin tener que agacharte y sinceramente eso se nota muchísimo cuando limpias toda la casa. Además, se mantiene de pie sola, algo que parece una tontería pero que es muy cómodo cuando estás limpiando y necesitas parar un momento para mover algo. También tiene luz LED en el cabezal para ver mejor el polvo y el pelo en el suelo, especialmente debajo de muebles o en zonas oscuras. Y el cepillo está pensado para evitar que el pelo se enrede, así que va genial si tenéis mascotas. Tiene 3 modos de succión diferentes y en la pantalla te va indicando en todo momento cuántos minutos de autonomía te quedan, algo que sinceramente me parece súper práctico. El modo normal va genial para el mantenimiento diario y para aspirar el suelo todos los días. Luego tiene el modo medio, que es el que yo utilizo para las alfombras y sinceramente va fenomenal. Y después está el modo turbo, que tiene una potencia espectacular, aunque yo prácticamente no lo uso nunca porque con el modo medio me sobra muchísimo. Otra cosa súper útil es que detecta automáticamente la suciedad y ella sola ajusta la potencia según el tipo de suelo o la cantidad de polvo, así que optimiza muchísimo la batería. Y algo que también he notado muchísimo comparada con mi aspiradora anterior es que esta no se engancha en las alfombras al aspirarlas. La otra muchas veces me costaba moverla y era bastante incómodo, y con esta se desliza muchísimo mejor, así que limpiar alfombras resulta mucho más cómodo y rápido. Y otra cosa que me encanta es que puedes aspirar y fregar a la vez con el accesorio de la mopa. Simplemente lo llenas de agua, lo acoplas a la aspiradora de forma muy fácil y va genial para mantener el suelo limpio en el día a día. Además, deja el suelo húmedo pero no demasiado mojado, así que se seca bastante rápido y se puede utilizar en todo tipo de suelos. Y la batería dura bastante, hasta unos 70 minutos, así que puedes limpiar toda la casa sin problema. Me parece de esos electrodomésticos que de verdad hacen la limpieza mucho más cómoda y rápida. Y por último, no podía dejar de incluir en este vídeo un producto que utilizo literalmente todos los días y por el que además siempre me preguntáis cuando subo mis cafés, y todo es gracias a este espumador de leche eléctrico. Si os gusta el café tipo cafetería en casa, de verdad que esto os va a encantar porque hace una espuma súper cremosa y densa en apenas un par de minutos. Es un espumador 4 en 1, así que puedes hacer espuma caliente, espuma fría o simplemente calentar la leche dependiendo del tipo de café que te apetezca. Yo lo uso muchísimo para hacer capuchinos, lattes o incluso cafés fríos en verano. Lo que más me gusta es que el café cambia completamente. Parece una tontería, pero hace que se sienta muchísimo más especial y más de cafetería sin salir de casa. Además tiene varias funciones dependiendo de cómo quieras la espuma, más ligera, más cremosa, fría o caliente. Y sinceramente queda muchísimo mejor de lo que esperaba cuando lo compré. Es súper silencioso y además es muy cómodo de limpiar porque el interior es antiadherente y la base se separa fácilmente, y algo importante es que se apaga automáticamente cuando alcanza la temperatura. Creo que es de esas cosas que acabas usando muchísimo más de lo que pensabas y que convierte en algo tan simple como hacerte un café en un momento mucho más especial y acogedor.
Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo y que hayáis descubierto algún producto interesante y útil para vuestra casa y para vuestro día a día. Contadme en comentarios cuál ha sido vuestro favorito, porque me encanta leeros y saber qué tipo de productos os llaman más la atención. Como siempre, os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción del vídeo por si os interesa alguno de los productos que os he enseñado. Y sobre todo, si os gustan este tipo de vídeos, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!